Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Bloodcast Live. El día de hoy, como todos los martes, es día de audiolibro y continuamos con Historia de la Gastronomía. Hoy nos toca el capítulo número 4, el cual habla de Edad Media, esplendores de Oriente. Así que sin tanta parla, sin tanto cuento, comencemos. Introducción. La gastronomía medieval es el conjunto de las costumbres culinarias y de los alimentos relacionados de esta época. Muchos de los cambios y costumbres de este periodo se deben a la exportación de muchos alimentos frescos, especialmente las frutas, el pescado y la carne. Los alimentos altamente refinados y elaborados son para la nobleza. Se consideran como influencias extranjeras y son fijados como tendencias, ya que los productos originarios del país eran utilizados por las clases bajas y serían mejor procesados o refinados, porque se creía que el trabajo manual duro requería de un alimento con características más vastas y menos costosas. (4.1) Hispania. Hispania era el nombre que le dieron los fenicios a la península ibérica y después fue utilizado por los romanos. Durante el gobierno romano, la explotación agrícola de Hispania, que era muy rica en cereales, es muy conocida, ya que se le llamó el granero de Roma. Las cartagineses habían traído las técnicas de cultivo muy avanzadas desde Egipto, cuna de la panificación y la cerveza. Las regiones donde los cartagineses se asentaron firmemente producían una enorme cantidad de trigo y cebada. Surdetania es maravillosamente fértil, tiene toda clase de frutos y muy abundantes. Esta zona estaba situada en la actual Andalucía desde su mayor periodo económico, con su lenta y profunda romanización, como se afirma en el libro Historia de la Hispania Romana. Las fincas béticas debían ser plurales en producción, con cultivo de vid y olivo, ganadería y cereales, como sigue siendo hasta la fecha. Evidentemente, el olivo y su producto, el aceite, tenían una fama extraordinaria. Dentro de los productos más importantes de España estaba el Oleum Hispanicum. Fue importante en la alimentación y como producto farmacéutico para las afecciones hepáticas. El aceite más apreciado gastronómicamente era el italiano, procedente del territorio de Menafrio. El aceite español llegó a Roma y fue uno de los productos más estimados de la época imperial, al igual que el jamón ibérico. Infinidad de escritores romanos mencionan la cría de cerdos en España y la extraordinaria calidad de las bellotas con las que eran alimentados, dando como resultado uno de los jamones más exquisitos, sobre todo en ciertas zonas como Cantabria y la actual Cerdeña. Ahora, en la obtención del jamón ibérico tradicional desde tiempos remotos hasta hoy en día, la crianza del cerdo es una mezcla especial de razas de cerdos. El más usado es un puerco estilizado, alargado, que es solo de España y Portugal. Para la elaboración de este jamón se utiliza el cerdo de pata negra, el que come bellotas que le dan fibra. Gracias a esto se obtiene un jamón bajo en grasa y de muy buena calidad. Para la realización artesanal de este jamón, se coloca un recipiente en la parte de abajo del jamón para la grasa que suelte durante su cura. El jamón de jambugo o ibérico se debe curar en 45 días, colgado en lugares fríos. Por su crianza y elaboración, es uno de los jamones más caros. Los jamones ibéricos se clasifican como jamón ibérico de bellota, que procede de cerdos que son alimentados exclusivamente con bellotas y hierbas durante la montanera. Jamón ibérico de recebo proviene de los cerdos que son alimentados con bellotas en las laderas, pero que en los últimos meses se le da una alimentación con suplementos alimenticios y forraje. Jamón ibérico de seo, proveniente de cerdos que son alimentados en las laderas únicamente con suplementos alimenticios y forraje.
La primera aportación que hicieron los españoles a la cocina occidental fueron las salazones y la salsa garum. El cultivo de las ostras llegó de Roma. Los romanos crearon la hosticultura, provenientes de las costas de Tarragona. Parece ser que el arte de criar ostras se perdió con la llegada de los bárbaros, pero este arte siguió en Barcelona, tierra de gran riqueza ostrícola. Uno de los negocios más importantes fue la salazón del pescado, cuyo arte lo llevaron a la península ibérica utilizando el atún, el esturión, la morena y la del escombro, así como la sardina. Y esto, unido a las salinas de Cartagena y Cádiz, dio origen al desarrollo de una gran industria de salpresado y de salazón. El garum no era caro, pero había de distintas calidades. El garum duró siglos en la cocina. Hasta el siglo VIII ya nadie tomaba garum en el occidente de Europa. En lo que se refiere a bebidas, Hispania importó vinos a Roma, que fueron apreciados de manera muy contradictoria. Pero a pesar de la fama de los vinos, lo que bebían los naturales del país era cerveza. Las tribus celtas y celtibéricas la habían conocido a través de los púnicos, que habían traído la fórmula para elaborarla desde Egipto. Otra bebida que llegó a Roma fue la llamada bebida de las 100.000 hierbas, que al parecer se hacía en Cantabria. Era un brebaje muy aromático que se elaboraba mezclando vino con miel y con una gran cantidad de hierbas silvestres. Se tenía por algo exquisito y de irrefutables cualidades medicinales. Dejando a Hispania de lado, uno de los enigmas de la historia que ha preocupado no solo a los historiadores, sino a los pensadores y filósofos, ha sido el problema de la decadencia del Imperio Romano. Los galorromanos, hispanoromanos y los italianos de todas las provincias del imperio se fraccionaron en diversos reinos y así las cortes bárbaras más ambiciosas imitaron hasta cierto punto la suntuosidad y rituales de los banquetes de la antigua Roma y Bizancio. El sosiego, orgulloso y natural, de aquel lujo no volvió a renacer. Gastronómicamente hablando, fueron los bizantinos quienes se aposentaron como dueños solemnes en el ceremonial misterioso y barroco de las grandes mesas imperiales. Salvaron platos, conservaron recetas, derrocharon condimentos y especias en el reino subterráneo y vasto de sus cocinas. Sección 4.2 Imperio Bizantino. Dice, Constantinopla fue una de las ciudades más grandes y ricas de la cristiandad durante la Edad Media. Antes de hablar de la cocina bizantina, nos remontaremos brevemente a la historia de Roma, dividiendo esta en 4 etapas. Su fundación, producto de la unificación de las aldeas que habitaban Italia, principalmente indoeuropeos, sabinos y pueblos extranjeros como los fenicios, griegos y etruscos, siendo estos últimos los que logran dicha unificación a pesar de la leyenda que cuenta que Roma fue fundada por Rómulo y Remo. Posteriormente comienza la monarquía, marcando el final de esta la tercera etapa. El principado resultado de las rebeliones contra la monarquía se distingue en las dinastías Julio-Claudiana, Flavia y Antonina. Al morir el único emperador de esta dinastía, comienza la cuarta etapa, la decadencia de Roma. El imperio bizantino duró más de 10 siglos, gobernado por grandes emperadores, sostenido por sutiles diplomáticos, hubo generales victoriosos y marinos ilustres, y conservó el cristianismo para el área del Mediterráneo. Antes de las cruzadas en Oriente, fue campeón del cristianismo contra las oleadas entusiastas de los infieles. Fue el centro de la civilización admirable, la más exquisita y la más interesante que conoció la Edad Media. Por otra parte, transmitió al mundo árabe toda la sabiduría grecolatina. Del cocinero Apicio pasaron a la cocina árabe a través de Damasco y luego de Bagdad.
El Imperio Bizantino no fue un área geográficamente determinada, ni la patria de un pueblo ni la unidad de una raza, sino una civilización. Se mantuvo a base de una creencia en la fe cristiana, de una concepción política del imperio, del decoro solemne de la púrpura imperial y de una animación material y positiva que fue la economía. Esta se conservó próspera incluso en momentos muy difíciles. Esta etapa se caracteriza por el desorden político, además de las invasiones que al mismo tiempo amenazaban al Imperio Romano. Se dice que en esta época 49 emperadores le suceden al último emperador de la dinastía y 29 de ellos mueren asesinados. No es sino hasta que un soldado llamado Diocleciano se hace emperador gobernando durante 20 años, formando una tetrarquía, es decir, 4 personas se encargaban de 4 diferentes regiones del vasto imperio. Diocleciano deja el poder y comienzan una serie de luchas entre los citados subgobiernos, encontrándose entre ellos Magencio, Severo, Galeno, Liciono y Constantino, ganador de estas batallas y fundador de la Nueva Roma, es decir, del Imperio Bizantino. Como primer emperador que gobernó en el nombre de Cristo, fue una de las principales figuras en el inicio de la Europa cristiana medieval. Constantino se nombra emperador y a raíz de las amenazas de los invasores a Roma, cambia la capital a Bizancio, antigua colonia griega, y la hace llamar Constantinopla, actual Estambul, cambiando así el centro de gravedad de Occidente a Oriente. El Imperio Bizantino empieza el día 11 de mayo del año 330 después de Cristo, jornada memorable en que Constantino fundó Constantinopla e hizo de ella la segunda capital del Imperio Romano. Constantinopla se volvió así la Nueva Roma. Aprovechándose de su situación geográfica, los bizantinos fueron grandes comerciantes. Constantinopla hizo pasar todo el comercio mundial por su ciudad, desde las sedas de Oriente, principal fuente de ingresos, hasta las especias. El comercio bizantino alcanzó entre los siglos IX y XI su máximo esplendor. Desde el primer momento, Bizancio se consideró a la altura de Roma y cuando ésta cayó, Constantinopla tuvo el orgullo de conservar los usos romanos que poco a poco se fueron contaminando de orientalismo. Cuando se celebró el Concilio de Nicea en el año 325, el emperador Constantino abrumó a 318 padres con un banquete tan abundante y espléndido que, según dicen los teólogos, la mesa daba una idea de los placeres reservados a los elegidos del paraíso. El propio Constantino edificó cerca del hipódromo una sala especialmente reservada para los grandes festines. El emperador y sus invitados comenzaron a comer sentados y no tendidos como en la época romana. El vino griego espeso, dulzón gutural y acanelado, era llevado en grandes vasijas de oro, las cuales eran muy pesadas y debían ser transportadas por 2 esclavos. En los calendarios del régimen, que datan del siglo XI, se señalaba que los bizantinos gustaban de unos alimentos muy especiales, elaborados con muchas especias. La cocina tendía a disimular los sabores naturales y llegaba a mezclar los condimentos y las especias con las frutas más variadas. No podía dejar de contagiarse del abundante comercio de las especias, de su mercado y de sus muelles. Había un comercio importante, así como los perfumistas, que vendían perfumes, tintes y especias, fabricantes de cera y de jabón, artesanos de cuero, carniceros, pescadores, panaderos, etc. Además de que el arte de la tapicería
ya estaba introducido en Constantinopla. La cocina de esta época fue exigente y ceremoniosa. Llevó hasta los extremos el ceremonial minucioso de la comida. Se acostumbraban 3 comidas: el progeuma, desayuno matinal; el geuma, la comida del mediodía; y el deipnon, que era la cena. Las comidas se hacían en familia, pero cuando habían invitados extranjeros no asistían las mujeres. Los invitados debían cambiar de calzado antes de sentarse a la mesa. La costumbre de comer tendidos en lechos en torno a la mesa se mantuvo en las casas principales y posteriormente fue abandonada, salvo en el Palacio Sagrado. Los bizantinos fueron refinados e inventaron el uso del tenedor. La mesa la cubrían con un mantel y se colocaban servilletas, así como poncheras para lavarse las manos, que era signo de buena educación. Utilizaron la cruz de hierro incrustada a la tierra para asar las carnes. Utilizaron las técnicas de hervido y horneado en pescado. Conocieron el punto exacto de cocción. Utilizaron salsas exóticas en los animales de caza con plumas. Se acomodaba con una salsa de mostaza con sal, comino, pimienta y canela. Utilizaron las legumbres frescas, espárragos silvestres y coles que se comían con aceite y laurel. Consumían lechugas, espárragos, alcachofas, setas, además de habas, lentejas, garbanzos, chícharos. La lechuga la aderezaban con aceite y vinagre. Las habas las sazonaban con sal, aceite verde y comino. De manera semejante, sazonaban los chícharos y los garbanzos. Gustaban también de los purés de legumbres, sobre todo de trigo, que aromatizaban con miel, nardo, con canela y vino denso del Peloponesio. Adoraron el ajo verde, que condimentaban con aceite y sal. Su escudatón era una especie de pasta semejante a nuestro ajo. Aceite, aunque como condimento se añadían alcaparras y mostaza, conservaron el garum. Además de los vinos del país, eran muy solicitados los de Chipre, Siria, Palestina y África del Norte. El mejor vino que conoció Bizancio fue el de la isla de Samos. Los bizantinos gustaban de las carnes de animales jóvenes como corderos, cabritos, gazapos, que es un conejo joven, y lechones. Era un manjar al deleitarse con las menudencias y despojos como las manos de cerdos y cordero, las tripas, el hígado, los riñones, ubres de cerda. También gustaban de las ranas y esturiones, que eran muy solicitados. Consumían carne de venados, faisanes, gansos, gallinas y por supuesto el pescado. Les gustaba la carne hervida, el cordero y el cabrito lo sazonaban con coriandro verde y pimienta. En un festín imperial, un cabrito fue obsequiado relleno de ajo, cebollas y puerros y nadaba en salmuera. La repostería bizantina fue abundante. Ocupaban infinidad de maestros dulceros, queseros y grandes artesanos de golosinas perfumadas. Freían unos buñuelos de miel y de nardo, confituras de membrillo perfumadas de rosas, arroz con miel, cremas con miel y nardo, pasteles de nueces, jaleas y mermeladas de manzanas, peras y ciruelas. En los conventos se hacía un postre llamado barbas de monje, que era una especie de huevo hilado montado sobre un bizcocho redondo relleno de frutas en almíbar, pastas y de hierbas de olor. Con ese platillo nace en Bizancio el huevo hilado. La repostería se acompañaba de vino especial a base de pimienta, clavo, canela y nardo. Otros vinos eran aromatizados con ajenjo, esencia de rosas y otras hierbas. Parece que el hojaldre nació en Constantinopla. Los franceses opinan que el hojaldre lo inventó en el siglo XVII Claude de Lorraine, que fue panadero, además de excelente pintor. Los bizantinos fueron maestros queseros y de las cuajadas.
El pan de pura harina de trigo del país era universalmente apreciado. Figuraba en casi todas las mesas bizantinas, excepto en la de los mendigos. Se distinguían tres clases de pan. Las dos primeras se diferenciaban en la finura del cernido de la harina, la tercera, que tenía un color desalvado y contenía harinas extranjeras que se consideraban de baja calidad. Y bueno, entonces hasta aquí les voy a dejar esta parte. Este capítulo es bastante extenso, entonces lo voy a dividir en dos, porque ya veo que no voy a poder alcanzar a grabarlo todo en un tiempo prudente. Entonces, el próximo martes les traigo el capítulo 4, parte 2. Espero que hayan disfrutado esta sección y que nos acompañen el próximo martes con la continuación. Sin más que decir, los quiero, bye.